Hablar de inconsciente y conducta es algo que de psicología a nivel mundial está siendo bastante importante por el hecho de que, pues bueno, hay muchos criterios encontrados a este respecto, porque hoy por hoy, cuando se habla de psicología basada en la evidencia, nos vamos más por cuestiones actuales y no tanto por lo clásico, puesto que ha tenido muy poca evidencia empírica, pero de eso ya vamos a platicar. Entonces, iniciamos con ello, por favor, y espero que vayamos interactuando para que todo se vaya dando de una buena manera. Entonces, yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Quién ha visto un anuncio que le haya hecho pensar? Esta es una pregunta retórica. ¿Quién ha visto un anuncio que le haya hecho pensar que le escuchan sus conversaciones? En cualquier ámbito, ¿no? Quizás porque vio el anuncio cuando estaba navegando en su computadora, quizás lo vio en su teléfono, quizás lo vio en una tablet, quizás incluso le apareció cuando conversaba con otra persona electrónicamente, ¿no? ¿Quién ha visto un tipo de anuncios como este? Creo que piensen ustedes que es posible quizás que en algún momento les haya pasado, ¿sí? Y bueno, consideremos qué pensamos nosotros al respecto. ¿Será que sí efectivamente dijimos, alguien definitivamente me está escuchando para saber que en realidad esto era lo que me interesaba, ¿no? Ahora que sí, ya luego de la retórica que quería que la analizaran, de repente alguien me puede responder si en algún momento le ha pasado, si ha pensado que alguien le escucha sus conversaciones. Alguien que quiera voluntariamente compartir, responde. Obviamente a nadie le ha pasado. Betty Juárez me dice que le ha pasado en Facebook. Muy bien, gracias. Aurelio Carrero también me lo dice. Gracias. Jennifer también. Muchas gracias. José Herrera me comenta que no. Muy bien, sí, es posible que no. Gracias por sus respuestas. Esta es la pregunta inicial con la que empieza el profesor universitario estadounidense David Carroll en un documental denominado Nada es privado, que actualmente está difundido por Netflix y que es de alguna manera el germen de donde surge el platicar sobre esto, ¿no? Porque algunos de ustedes de la asociación me comentaban algo sobre esto y yo también pues tenía una información sobre ello y de esto surge el poder platicar de esto porque definitivamente que como ya lo decía, hablamos de cosas que son muy afines a nosotros. Y entonces estas dos imágenes que ven en pantalla es de lo que vamos a partir y porque era la necesidad de darle un abordaje psicológico porque esto es nuestra área de dominio, ¿no? Sin embargo, pareciera que hay muchas más personas que no son psicólogas que están hablando de psicología y no nosotros, no solo hablando a nivel individual, sino a nivel colectivo. Estos dos documentales de los cuales partimos, que dan nuestro origen, en primer lugar, el lado izquierdo, pues es el dilema en las redes sociales, y el segundo es Nada es privado, con un año de diferencia. Nada es privado salió el año, el dilema de las redes sociales salió este. Y esta pregunta la lanza el doctor, el profesor David Carroll a sus estudiantes, puesto que a partir de quizás del año 2000 como tal, hay una nueva generación que ha surgido, en la cual nace justamente en el seno de la tecnología como la conocemos hoy, ¿no? Muchos de nosotros quizás estuvimos en un espacio intermedio en el que estábamos pasando de la era analógica a la tecnológica y tuvimos que hacer eso, la combinación, ¿no? Pero ya hay generaciones hoy por hoy de adultos ya, con más de 17, 18 años para en adelante, que ya han formado y nacido dentro del seno de estas tecnologías y por eso lo preguntaba el profesor. Y entonces yo quería iniciar con esta pregunta, porque tenemos que tener conciencia de que no es la misma atención que recibe un país como Guatemala, quizás en contextos hablando de redes sociales, como lo hace un país que tenga muchas más implicaciones económicas a nivel mundial, como por ejemplo Estados Unidos o todos los países europeos. Pero lo cierto es de que esto, aún en Guatemala, ya ha tenido un nivel de penetración como tal. Y por eso, pues, es ya importante hablar de ello en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué vamos a ver entonces hoy? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué pueden esperar ustedes de lo que vamos a platicar hoy?
En primer lugar, hablar de algo bien, bien interesante que se llama análisis funcional de conducta. Hablar de analizar nuestro comportamiento en el marco del uso de las redes sociales, ¿sí? Utilizando el análisis funcional justamente como los lentes con los cuales la ven. Y vamos a ir combinando elementos de la tecnología como tal y de la psicología, ¿sí? No estamos, esta conferencia como tal no está dedicada a profesionales. Si hay algún profesional que esté viendo, espero que no le vayan a explotar los oídos o reventar los ojos de ver lo simple, quizás que voy a abordar muchas cosas. Pero es que yo siempre soy de la idea que es mejor ser simplista antes que incomprensible, como lo dice Pedro Gómez del Tamis. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver esto. Analizar nuestro comportamiento utilizando las bases del análisis funcional de conducta, que ya lo hacen, o sea, y aclaro esa parte, que ya hay personas que lo hacen, sea que tengan los nombres como tal, que los estén denominando con todas las de ley, o no. Entonces, yo creo que es importante que nosotros le demos esos nombres también y que lo afiancemos. Algunos de estos elementos definitivamente los vamos a encontrar en la invitación. Yo no gano nada con esto, solo hago la aclaración. La invitación es que puedan ver también los documentales después, ¿no? Si es que les interesa. Y definitivamente ahí van a ver algunos de estos elementos que se van a mencionar hoy, ¿sí? Entonces, bueno, comenzamos. Y vamos a comenzar porque el título de esta conferencia habla de inconsciente. Rápidamente uno viene y pum, piensa en este señor, ¿no? Podemos y decimos, bueno, padre psicoanálisis. Y de hecho la cultura popular nos lo ha dado, ¿sí? Y hay que tomar partido y separar mucho de cómo entendemos nosotros la psicología y el comportamiento a partir del desarrollo que ha tenido. Yo no voy a dar aquí un repaso histórico ni mucho menos, pero sí es importante aclarar algunos elementos. En el psicoanálisis clásico, sabemos que la perspectiva del inconsciente es la materia prima del asunto, ¿no? Y que habla de que es lo que ocupa la mayor parte de nuestro aparato psíquico y que definitivamente para poder enterrarnos tenemos que ir a desenterrarlo y eso lleva un largo proceso porque hay que recordar que el psicoanálisis ortodoxo de Freud es justamente de larga duración, ¿no? Pero empezábamos porque es importante, la cultura popular nos ha condicionado a nosotros a pensar siempre en, wow, si es psicólogo o si está estudiando psicología, tiene que saber de Freud. Y sí, definitivamente es uno de los primeros autores que nos enseña. Pero lo cierto es que el tiempo ha pasado y los procesos científicos han cambiado dentro de muchas de las ciencias sociales y la ciencia en general, y también en la psicología. Y entonces hoy por hoy, tomar una perspectiva freudiana o neofreudiana, hablando de las teorías que lo han reescrito, ya no nos casa, ya no nos funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en otros términos el inconsciente. Definitivamente que hay inconsciente en nosotros, pero inconsciente en realidad nosotros le llamamos a algo que no percibimos, pero no porque definitivamente esté llegando de una forma subliminal y que tengamos que encontrarle fórmulas mágicas para ver cómo llegar, no. Simplemente lo que cambian son los registros sensoriales en los cuales nosotros estamos recibiendo información. Y entonces, como también cambian estos registros y por otro lado, no sabemos bien cómo se llaman las cosas que estamos recibiendo, esto me refiero a nosotros, una persona que no es estudiada en psicología, entonces decimos, bueno, yo no sé por qué ocurre tal cosa, o yo no sé por qué me gusta esto, o yo no sé por qué siempre me dan ganas de hacer esta otra situación, pero es simple y sencillamente porque si hay una parte inconsciente, pero en realidad es la parte imperceptible que nosotros tenemos, ¿sí? Ahorita me solo voy a ver aquí algunas personas. Entonces, la óptica hay que cambiarla. El inconsciente de Freud era una parte que era muy difícil de accesar, y por eso llevaba muchísimo tiempo de hacerlo. En realidad, si voy a utilizar el término, que lo voy a tratar de no usar, el término inconsciente es solamente para aquello que no está fácilmente identificable en nuestra conciencia, pero que sí puede ser traído a colación y que no requiere, como lo establecía Freud, un largo y profundo trabajo para poder desenmarañarlo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque si nosotros diéramos una interpretación freudiana a las redes sociales, estas no podrían funcionar como funcionan hoy, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí?
Entonces, tenemos presente que nuestro registro sensorial cambia, el nivel sensorial en el que nos estamos expuestos a la realidad cambia, y eso es lo que usualmente vamos a llamar nosotros inconsciente. Pero en realidad sí lo percibimos y es fácilmente identificable, pero fácilmente si uno tiene la preparación para ello, ¿no? Y ojo que lo que vamos a ver hoy son bases en muchos casos de elementos que nos sirven para persuadir, y ojo que por eso es la importancia de abordar estos temas dentro de la psicología, porque nosotros como psicólogos tenemos un código deontológico, un código ético que nos enmarca qué uso le podemos dar a lo que sabemos y a la psicología como tal, cosa que no ocurre, ya lo veremos ahora, en otros ambientes, ¿no? Entonces, hay que ir desechando estas ideas, por favor. Yo no digo que no deban hacerlo, en la universidad se nos enseña, pero es porque para que nosotros podamos refutar algo tenemos que conocerlo. Yo no puedo estar en desacuerdo con las ideas de un autor si yo no las he leído. Y por eso es que es importante que conozcamos los paradigmas clásicos, porque luego debemos enfrentarnos ya a los que tienen más evidencia empírica favorable a ellos, ¿sí? Dentro de otras ciencias o de otros artes, quizás, se ha trabajado con algunas bases dinámicas, ¿sí? Ya desde hace mucho tiempo, desde que surgió la publicidad, desde hace más de 60 años, ya con una influencia fuerte, con un paradigma muy fuerte, ya se utilizaban algunas teorías y hoy por hoy las siguen utilizando. Por ejemplo, la de los arquetipos de Jung, ¿no? Y entonces vemos nosotros que vamos a, hablamos de arquetipos, y diversas marcas hoy, y todo el gremio publicitario como tal, dentro de otros, porque definitivamente yo no soy doctor en ello, pero sí sé de algunas bases, utilizan algunos elementos de estos para impactar y conseguir cambios en nosotros y vender sus productos, ¿no? La publicidad utiliza la teoría de los arquetipos base para identificar a las marcas, ¿sí? Y le llaman partes de nuestro inconsciente colectivo y que nosotros, como lo decía yo, pues se vuelve algo transpersonal y abarca muchas generaciones, ¿no? Entonces vemos que utilizan, por ejemplo, como Coca-Cola, el arquetipo del inocente, el arquetipo de la magia, para identificarnos y darnos esa idea, a pesar de que sabemos de que bajo muchas ópticas es bastante dañino, ¿no? Empresas tecnológicas como HP se van hacia el arquetipo del sabio para vendernos ello, y que si uno se adhiere a ellos, pues está haciendo justamente esa parte de sabiduría. El explorador, que puede ser como de North Face o incluso Red Bull. Red Bull nos vende la idea de justamente de ser aventureros, ¿no? Y de explorar. Van combinando algunos. Y así vamos encontrando varios. Nike con el héroe, Disney con el mago, Harley Davidson ya habla vamos a ver, de ser rebelde, Fanta habla de ser el bufón, en fin, vamos a ver muchos. Y muchas teorías o muchas cosas que vemos hoy por hoy todavía utilizan ese tipo de elementos, pero en realidad nosotros podemos darle otro marco y que tenga sentido, pero un sentido mucho más ajustado a la realidad de hoy por hoy. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es un arquetipo si lo vemos desde la psicología conductual o del análisis funcional de conducta? En realidad, son marcadores de personalidad que nos van identificando y que se nos van repitiendo a través de la crianza. ¿Sí? Siempre nosotros desde que crecemos se nos van, a través del historial de aprendizaje y reforzadores, se nos van generando estas ideas de que hay personas exploradoras, inocentes, sabios, bufones, lo cotidiano, la protección. Y como esos son elementos que se van reforzando y sistemáticamente se van afianzando en nosotros, es más fácil que luego, a través de ese historial de aprendizaje, las marcas puedan captarnos y hacernos que compremos. Pero desde las publicidades los llaman y los siguen trabajando como la teoría de los arquetipos, y eso está bien. Yo no vengo a criticar esa parte. Yo a lo que voy es que le podemos dar un nombre distinto y entenderlo desde la psicología conductual para irlo comprendiendo y ver cómo se va aplicando. Porque, ojo, si habláramos solo de que, bueno, qué cosa me gusta a mí más teóricamente o no, en realidad no estamos haciendo nada más que un diálogo sin llegar a nada más. Pero esto tiene una aplicabilidad. Esto tiene que funcionar en la vida real, ¿sí? Y entonces es por eso que es importante analizar este tipo de elementos y pasar de una perspectiva clásica, dogmática,
a pasar a la psicología basada en la evidencia que se centra en el comportamiento, pero vamos también a definir a qué tipo de comportamiento nos vamos a referir. ¿Sí? Entonces, menciono esto para que veamos que ya históricamente existían la figura de algunos elementos psicológicos que quizás estaban mal etiquetados, pero que tienen un sentido, ¿no? Y por esto es que en la actualidad hay un repunte de, de esta encrucijada que le llamaba yo al inicio, en el cual hay distintas posturas en contraposición. Hoy por hoy hay movimientos científicos, yo puedo decir que también ya me he adherido a un par, que tratan de que la psicología siga y reivindique su posición como una psicología del comportamiento, pero sobre todo como una ciencia, desechando muchas prácticas ya muy clásicas y ortodoxas, como ya lo mencionaba con el psicoanálisis clásico, porque tenemos que basarnos en evidencias. Es decir, ¿a qué no, ¿y por qué la necesidad de hablar en evidencia? Porque en la psicología, hablemos en el contexto clínico, necesitamos tener la mayor cantidad de certeza, porque no hay una certeza completa, de que lo que hacemos tiene un sentido y que está funcionando, y para eso aplicamos el método científico y otros elementos para comprobarlo. Pero justamente hay muchas personas que defienden a capa y espada la visión de pseudociencias, ¿sí? Ojo al término, pseudociencias. Entonces yo quería puntualizar esto. Ojo que es una parte descriptiva que no busca ser eminentemente crítica, pero pongan la atención a esto. Yo no sé si lo sabían, pero aquí está la información, ¿no? APA no solo nos da un modelo de escritura, sino que nos da un marco a nosotros como psicólogos de base referencial para practicar la psicología como tal, ¿no? La división número 12, porque hay que recordar que la APA tiene muchas subdivisiones, cada una encargada de diferentes objetivos de la psicología. Y la división 12 tiene algo bien particular. La división 12 se encarga de verificar qué tratamientos psicológicos o qué paradigmas psicológicos tienen más evidencia a su favor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles tienen más estudios que demuestren que con cantidades de sujetos han traído resultados? Y es algo que se le ha cuestionado al psicoanálisis a nivel mundial, porque se han hecho estudios del psicoanálisis en donde se han aplicado, por un lado, terapia psicoanalítica y por otro lado, al grupo control, nada. Y estadísticamente se ha encontrado que no hay grandes diferencias. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede aseverar que el psicoanálisis tenga una mayor efectividad que la recuperación espontánea. ¿A qué le llamamos recuperación espontánea? Le llamamos recuperación espontánea a todos esos cambios que va teniendo una problemática. Es decir, un problema no siempre se mantiene al mismo nivel, no siempre tiene la misma intensidad. Puede ir cambiando sus situaciones, sus variables, el contexto, y eso lo puede hacer fluctuar y es lo que llamamos también que cada persona tiene la capacidad de afrontar lo que le ocurre, ¿no? Entonces, a nivel científico, los estudios que han comparado esto se han dado cuenta que estadísticamente no hay significancia entre decir, bueno, esta persona no recibió nada y esta persona recibió psicoterapia psicoanalítica como tal. Entonces, es importante que tengamos esto. Ojo que yo no solo menciono esto, hay otras teorías que tampoco han recibido mucha evidencia empírica. Lamento decepcionar a algunos quizás. Dentro de estas podemos citar también a muchas de las psicoterapias humanistas, también a la psicoterapia Gestalt, y también a algunas otras que no han encontrado esa suficiente evidencia. En esta división 12 ustedes pueden encontrar en su página web el listado de las psicoterapias que más han encontrado evidencia para su uso e implementación. Y dentro de ellas van a encontrar ustedes 4 del comportamiento, es decir, 4 basadas en psicología eminentemente conductual, 14 que combinan lo cognitivo y lo conductual y solamente una psicodinámica. Y ojo que no es psicoanálisis clásico, es una de las terapias psicodinámicas, pero de corto plazo. ¿Sí? Entonces, es importante que maticemos esto, ¿por qué? Y ojo que ustedes dirán, pero ¿qué está hablando de esto? Queremos ver redes sociales, sí, pero es importante porque tenemos que idear y darnos cuenta desde dónde está partiendo nuestra psicología que hacemos. Porque les digo,
lo sepan o no lo sepan, los grandes dueños de las redes sociales y lo que hacen hacia nosotros, pero lo cierto es que están aplicando esto que yo les estoy diciendo, y lo van a ver ahorita más adelante que sigamos explicando. También en Europa ya surgió una asociación que se llama Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, o la APEP. En su página web ustedes pueden ver el listado de pseudociencias, no solo psicológicas, sino también en el ámbito médico, como la homeopatía. Y van a encontrar ustedes la poca evidencia y los argumentos que existen para ello. Claro que esto para muchas personas ha sido un golpe duro y se han ido hasta el plano legal. No solo en España, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en otros lugares, excepto en Guatemala. ¿Por qué? Porque en Guatemala definitivamente todavía no hemos llegado a poder llegar a estos debates y cuestionar qué estamos haciendo en psicología. Hoy por hoy no hay algo que nos norme en Guatemala que tengamos orientaciones basadas en la evidencia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esto presente porque, y esto lo tienen que hacer en su práctica, no solo ahorita como estudiantes, sino también cuando salgan. Debemos de basarnos en tratamientos y en bases psicológicas que tengan la mayor cantidad de evidencia a su favor. Eso tampoco nos va a asegurar que siempre nos va a ir bien, pero como bien lo sabemos, nos va a reducir la cantidad de error en el cual nos podemos equivocar nosotros y no aplicar algo adecuado a las personas que vamos a atender o con las que vamos a trabajar, porque no solo es el ámbito clínico. Entonces, ¿qué es el análisis funcional de conducta? El objetivo fundamental de la F es explicar el mantenimiento de un comportamiento. Es decir, por qué un organismo se comporta como lo hace. ¿Así? Esto lo vemos en un manual de Sanon y otros autores en el 2016. Aquí, y esto yo sé que ustedes lo van a ver, no sé, quizás la mayoría ya lo ha empezado a ver. Cuando vemos paradigmas psicológicos, vemos el conductismo y todos dicen, bueno, el conductismo sirve solo para ver algunos elementos del aprendizaje, hablar de la escuela tradicional y se acaba. Pero mucho de lo mal que le ha ido al conductismo es porque no ha sido abordado a nivel completo, entender toda la base epistemológica, nosológica y sobre todo aplicativa en el conductismo, ¿sí? Y por eso lo han reducido muchos y dicen, bueno, pero solo hablemos de que estímulo-respuesta y se acabó y nada. El análisis funcional entonces toma todos los postulados que hay conductuales para entender el comportamiento. Y sí, claro, se basa primordialmente en los avances de Watson, a partir de los experimentos de Pavlov, en el condicionamiento operante de Skinner, ¿sí? Pero se busca analizar, pormenorizar y categorizar el comportamiento para predecirlo y modificarlo. Y ojo a eso, yo creo que todos tienen claro que el objeto de estudio de la psicología es ese, pero pareciera que no solo la psicología tiene eso como objeto de estudio, no solo es la psicología la que lo tiene. Y por eso es importante que lo recalquemos. Y por eso digo que muchos van a decir, y se van a querer arrancar los ojos y decir, ala, pero qué simple es esto. Volver a hablar de conductismo, pero si eso hasta quizás en un primer año lo vemos. Pero es que en realidad no lo abordamos como debe de ser. Y la psicología basada en la evidencia viene a esto. No se trata de que a mí me guste o no me guste, porque eso es lo que hacen las pseudociencias. Si algo no me gusta, pues no lo aplico. Pero cualquier ciencia que se jacte como tal de serlo, tiene que aceptar sus evidencias, aunque no estén en concordancia con lo que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, brevemente, porque no pretendo dar mucha teoría, vamos a decir que el comportamiento lo vamos a entender de esta manera. Interacción entre un organismo y su entorno. Ojo eso. Interacción entre un organismo y su entorno. Puede ser tanto manifiesto y observable, es decir, observable por otros organismos, como encubierto. Y ojo a la palabra. Si nos fuéramos al psicoanálisis dirían inconsciente, pero no, encubierto. Es decir, el único observador del comportamiento es el organismo que lo emite, es decir, uno. Ejemplos de comportamiento humano manifiesto, podemos decir reír, llorar, bailar, conducir, gritar. Pero el encubierto, ya lo conocemos, puede ser pensar, puede ser sentir, puede ser recordar, puede ser preocuparse. Esto es interesante porque
hay que hablar de comportamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en lo que ocurre, en lo que podemos observar. Y claro, a partir de eso podemos hacer inferencias de cómo pensamos, cómo nos sentimos, y eso nos ayuda justamente a entender y predecir nuestro comportamiento. Pero basarnos en lo que podemos comprobar, ¿sí? Y esta parte definitivamente ya la empezaron a entender bastante bien desde hace algunos años, desde las redes sociales. Si asumimos entonces esta definición de comportamiento, vamos a deducir que el análisis funcional no se dirige a analizar la forma u otras características de las respuestas del organismo en sí, sino que de forma fundamental vamos a tener en cuenta que cuando se habla de contexto hay que hablar de los antecedentes o lo que ocurre antes de y lo que ocurre después de una conducta, ¿sí? Pero también del escenario más amplio en el que dichas respuestas tienen lugar. Entonces, si queremos analizar y entender por qué un organismo emite determinado comportamiento, es decir, por qué una persona emite un comportamiento, tenemos que analizar el contexto, los antecedentes y los consecuentes. Y entender la función que está teniendo cada uno para que aparezca el comportamiento. ¿Sí? Muchas veces nos centramos en decir, no, pero es que hay que ver cómo piensa tal persona, que es una perspectiva más cognitiva, y en alguna medida está bien. Pero si no entendemos cómo va interactuando, de nada nos sirve entender cómo una persona va pensando si las variables que le están impidiendo o contraviniendo lo que queremos cambiar no se lo permiten. ¿Sí? Entonces, el análisis funcional nos ayuda a identificar las relaciones existentes entre las respuestas de la persona y las variables del contexto. ¿Sí? Entonces, entiendan ustedes eso y es una práctica básica de clínica. Por eso decía yo que quizás lo que vamos a platicar ahorita va a parecer muy simple. Quizás ya eso ya lo vimos, pero es que no le hemos dado el sentido que debemos de darle para entender lo que hoy por hoy ocurre, no solo a nivel individual y en nichos poblacionales pequeños, como puede ser Quetzaltenango, puede ser Guatemala incluso, sino nichos a gran escala, como lo es a nivel mundial, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros estas teorías que son las que más nos abordan ello, ¿no? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante y condicionamiento vicario. Condicionamiento clásico se enfocaba en los antecedentes, cómo se van uniendo respuestas que pasan justo antes de que aparezca una conducta y cómo eso va a favorecer que aparezca justamente después otra vez el comportamiento que quiero. El condicionamiento operante no se centra en los antecedentes, se centra en los consecuentes, es decir, lo que ocurre exactamente después de que se ha emitido una conducta o un comportamiento. Y el condicionamiento vicario se refiere a cómo somos condicionados a través de lo que observamos. Podemos ver a una persona que está recibiendo algo y nosotros entendemos que queremos recibir lo que esa persona está recibiendo o que queremos evitarlo. Y eso claramente es bajo los postulados de Albert Bandura. En el condicionamiento clásico como tal, sabemos de que hablamos de estímulos incondicionados que pasan a ser condicionados. En el de Skinner, en el operante, hablamos de reforzadores, positivos, negativos, castigo positivo y castigo negativo también, que esa es una de las confusiones que muchas veces tenemos. Y también, cuando hablamos de acondicionamiento vicario, hablamos del estímulo que es la observación. ¿Y qué observamos? Las reacciones de las personas. Entonces, ¿por qué hago este pequeño repaso? Y por favor, piensen cuánto sabemos o cuánto hemos leído de condicionamiento, y quizás sí lo hemos hecho, pero aquí viene la clave. ¿Qué tanto lo aplicamos? ¿Sí? Ojo a esa parte. ¿Qué tanto lo aplicamos? ¿Qué tanto lo aplica usted en su día a día y con otras personas? Porque se lo aseguro. Hay personas que sí lo están haciendo y no necesitan estar presentes para ello. Pero si manejamos la teoría y la aplicamos, definitivamente tenemos cambios. Y entonces, vamos a poner un ejemplo. Quiero que piensen en esto, por favor. A ver, a las señoritas presentes y a los jóvenes, piensen en la última vez que tuvieron una pelea con su pareja. A ver, quiero que lo piensen. La última vez que alguien tuvo una pelea con su pareja. ¿Sí? Y ahora, y quiero que lo tengan aquí presente. Y las personas que no estén con una pareja actualmente, pero que han tenido, pues piénsenlo, ¿no? Recuerden cómo fue esa última pelea. Y ojo que
no estoy tratando de traer aquí a colación episodios emocionales aversivos, pero que tengamos a bien esto. Pensemos en eso. La última pelea pudo haber sido grande, pudo haber sido pequeña. Téngalo presente y ahora piense qué ocurrió antes de la pelea y qué ocurrió después de la pelea. ¿Sí? Ojo a eso, muy importante. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? ¿Sí? Y entonces quiero, por favor, ya sea por micrófono o por chat, que alguien me comparta, si quiere contarnos qué pasó, pues enhorabuena, pero entiendo que quizás no se quiera hacer, pero cuéntenme qué pasó después de la pelea, ¿sí? Quiero que por favor me puedan compartir eso. Quizás van a decir, wow, pero quizás es más personal, sí, pero recuerden que la psicología es eso, la psicología habla de nosotros y lo que hacemos día a día. Entonces, no sé si alguien está en la posibilidad de compartirlo. ¿Qué pasó después? Piensen en eso, en esa pelea que hayan tenido y qué pasó después de la pelea. A ver, ¿hay alguien? Ya sea que escriba o que lo comparta el micrófono. Julio Eduardo Pérez dice, terminamos después de la última pelea. Muy bien. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Irma, cuénteme. Le comento, lo después tuve una, o sea, inicio fue porque tenía que comprar un teléfono de mi casa. Entonces llamé, o sea, la persona no está aquí, está a larga distancia. Entonces yo traté de llamarlo y para que me apoyara en ese sentido, pero en ese momento él estaba trabajando y entonces sí sentí una molestia así muy enorme porque se lo había comentado un día antes para que él me pudiera apoyar y no lo pudo realizar. Entonces en el momento yo realicé la llamada muy confiadamente porque se iba así con esa gran emoción de ir y comprar, pero no tenía la idea, sino que tenía que llamarlo antes. Entonces en el momento en el que yo realicé la llamada, él me dice de que no sabía dónde. Entonces es algo que me molestó y lo que yo hice primeramente fue cortar la llamada, porque prácticamente creo que como personas a veces tenemos un límite, entonces sentí que me iba a molestar demasiado y quizás no me podía controlar. Mejor lo que hice fue cortar la llamada. Sí, ya luego me seguía así molesta y me hice la pregunta, ¿y ahora dónde lo voy a conseguir? Y luego traté la manera de tranquilizarme, porque como persona y como estudiante de la carrera de psicología creo que hemos aprendido demasiado. Entonces yo dije, no, tenía que controlarme yo primero. Traté la manera de controlarme, pero sí como consecuencia a eso, sí padecí dolores de cabeza, prácticamente fue por molestarme. Entonces sería eso, fue un antes y el resultado del enojo. Sería eso, licenciado. Pero, y después que volvieron a hablar, ¿qué pasó? Me refiero a esa parte, después de que, o sea, me imagino hablaron, ¿no? ¿Qué pasó después? Oh, Sí, prácticamente después de eso estuvimos más o menos como un par de horas porque como él trabaja, entonces me llamó por la noche. Traté la manera de no, o sea, no quería contestarle porque estaba molesta. Entonces, bien. pero prácticamente él es una persona así muy comprensible y yo creo que más él me ha apoyado así en mi estado emocional. Entonces él me dice, no, mira, cuando estamos así, tratemos la manera de dejar el enojo por un lado o el orgullo por un lado. Entonces prácticamente cuando él me llamó, traté la manera ya de estar tranquila. Le contesté y me preguntó que cómo estaba y ya empezamos a platicar y luego me dijo que por qué me había molestado. Entonces yo ya así un poquito ya más tranquila le comenté el por qué estaba molesta, pero entonces sí pudimos platicarlo y creo que eso es lo que a veces nos lleva al no poder pensarlo, o por el orgullo lo dejamos a un lado y ahí nos quedamos, o sea, es algo tajante en la vida de nosotros que no nos deja avanzar. Entonces, en este caso, platicamos con él regularmente y llegamos a un acuerdo y volvimos a empezar a platicar así normalmente, ya sin estar molestos, y eso fue lo que pasó después. Muy bien, gracias, Irma. Excelente.
Gracias por el aporte. En primera, tiene usted muchísima razón. Gracias por describir también cómo usted vivió el asunto, porque pues nosotros no estamos exentos, porque lo estudiamos o porque seamos psicólogos como tal, no estamos exentos a que seamos, en algunos casos, evidencia de ciertos procesos que pasan y que debemos de mejorar. Estamos nosotros definitivamente acostumbrados a demostrar un enojo y no a explicar que estamos enojados. Eso definitivamente es así. Y es parte de lo que le ocurrió, ¿no? Aparte que viene ya toda la combinación de sensaciones que tenemos que elevan el nivel conductual en el que estamos y ocurre algo, ¿no? Luego, cuando usted comenta que ya pudieron hablar y la parte comprensiva, me parece genial. O sea, por el hecho de que, o sea, de que usted me lo comente, no de que haya ocurrido. Me parece genial que me lo diga así porque obviamente ya se pueden llegar luego a acuerdos y a través del diálogo en los cuales se pueden ir matizando los elementos, pero puede que las cosas no siempre ocurran así. Y justamente ya lo decía en el chat ahorita, eh, y yo por eso quería que pensaran en ello. Nosotros estamos culturalizados, es decir, reforzados a través de nuestro historial de aprendizaje. Antes de pasar a eso, con el caso que decía Irma, con lo que comenta, parte justamente de nuestro historial de aprendizaje, y eso, de esa forma se aborda un problema conductualmente. Nuestro historial de aprendizaje, no existen las suficientes contingencias para no explotar de esa manera y colgarle el teléfono a una persona. Cuando hablamos desde la perspectiva conductual de cómo se aborda eso, es de ir elaborando justamente el plan para establecer contingencias que no permitan que exista un pico de esa manera, en ese exabrupto emocional, sino que pueda irse controlando de una manera sistemática, ¿sí? Para que ya no ocurra. Pero eso tiene que ver con el historial de aprendizaje y otras variables que ya vamos a darles nombre ahorita. Entonces, eso para hablar del caso que usted me decía, Irma. Pero como ya lo decían en el chat, y lo ven ustedes en la imagen, y por eso compartí la imagen, ya lo decía el autor J.H. Holland, el estudiante de psicología que solo ha aprendido a ver el conductismo y el reforzamiento en términos formales, en experimentos de laboratorio, quizás nunca va a llegar a entender el nivel de consecuencias que le va a acarrear mandar a su novia un ramo de flores o un regalo después de haber tenido una pelea. ¿Por qué? Porque estamos reforzando una conducta, ¿sí? Y a veces pasa que en muchos casos, esto solo hablando a nivel de parejas, que diciendo, bueno, pero es que peleamos, pero es que después la reconciliación, o pero es que yo no sé por qué pasa esto, o por qué me pongo así, aunque, bueno, después ya nos condenamos. Y eso es algo que usted va a escuchar en psicoterapia muchísimo. No sabemos por qué nos pasa, pero por qué ocurrió tal cosa. Bueno, porque no vemos de manera sencilla cuáles son los antecedentes, cuál es la conducta manifiesta y cuáles son los consecuentes, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando pasa esto, estamos registrando a un nivel sensorial el reforzamiento de la conducta. Entonces, podemos llegar a un nivel, a una meseta en la relación en donde quizás nos sentimos medio aburridos o quizás está ya estable y buscamos una actividad que suba nuestra activación sensorial en ese sentido. Entonces, sabemos condiciones, situaciones que nos van a llevar a una posible pelea y sabemos que después de esa posible pelea va a haber un reforzamiento positivo en el cual nos vamos a sentir reconfortados. Entonces, por eso, cuando no logramos nosotros trasladar lo que nos dicen los experimentos conductuales clásicos a nuestra vida, es donde decimos, bueno, pero es que no le veo utilidad al conductismo. El conductismo solo sirve en ciertos contextos, ¿no? Y aparte, otra de las críticas que se le hace mucho a la perspectiva conductual es que solo se centra en eso. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con los pensamientos? Es que sí lo tiene en cuenta. Solamente que tienen una función particular dentro del comportamiento y que debemos de analizarlo justamente esa función y a veces entenderlas como consecuentes y no como antecedentes. Muchas veces decimos, es que me sentí triste y por eso hice esto. Quizás algunas veces sí es así, pero otras no es así. Otras veces ocurre algo y después nos sentimos tristes. Pero cuando no sabemos identificarlo, no hacemos esa simple aclaración de si primero nos sentimos tristes y después hicimos algo o fue al revés. Ahí es donde perdemos toda noción de lo que debemos de hacer hacia nosotros mismos como hacia otras personas,
¿sí? Y esto pasa también porque mantenemos relaciones con personas distantes, ¿sí? No sé si a ustedes le ha pasado, pero creo que es algo muy común que a veces uno dice, ala, pero ¿cómo pude yo estar con esta persona si me trataba mal? Si esta persona yo lo buscaba o la buscaba siempre constantemente y no sabía por qué, igual no me lo retribuía, pero yo ahí seguía. O incluso con, no solo de pareja, con amistades, incluso con otro tipo de contextos, incluso hasta laborales. Pero es que yo no entiendo por qué sigo acá. Si justamente solo en pocas ocasiones esas personas han sido buenas conmigo. Y nos cuestionamos muchas cosas similares. Bueno, eso tiene un sentido y una explicación también desde la perspectiva conductual, ¿sí? Hablemos particularmente de las personas que pueden decirse emocionalmente apartadas. Y ya lo vamos a ver más adelante también. Es un condicionamiento operante, solo que el condicionamiento, el reforzador, ocurre de una manera intermitente. El condicionamiento intermitente tiene muchas aplicaciones y nos hace a nosotros justamente esperar, nuestro nivel de expectativa sube porque sabemos que en algún momento va a llegar una recompensa. Entonces, cuando tenemos una relación con ese tipo de personas, ellas sin saberlo o sabiéndolo, no lo sé, pueden mantener una gran parte del tiempo dándonos castigos o reforzadores negativos, no manteniéndonos contentos si lo quieren ver así. Pero en un momento hay un reforzador positivo y luego vuelve a la misma. Ese reforzamiento intermitente nos va haciendo nosotros cada vez más susceptibles a estar con esas personas y que el apego se vuelva más fuerte. Y entonces esa es la importancia de que nosotros podamos ir aplicando elementos conductuales del análisis funcional de conducta a lo que pasa diariamente. Y claro, en el contexto clínico es mucho más importante, pero sí es bastante amplio. Esto no es una clase de psicología conductual, ¿sí? Definitivamente. Pero hay que tener algunos elementos que a veces no se nos dan y que no nos los comentan y que por eso, según nosotros, no están dentro del análisis funcional de conducta o el conductismo. En condicionamiento operante hablamos de estímulos discriminativos. Es una señal que indica si un comportamiento determinado le seguirá un consecuente determinado. Es decir, si aparece esto, me va a indicar que esta persona va a hacer tal cosa. ¿Sí? A eso se le llama un estímulo discriminativo. Me permite identificar si una persona va a emitir un comportamiento. El estímulo delta nos informa de la no disponibilidad de un consecuente ante una conducta determinada. Es decir, ¿será que va a aparecer o no va a aparecer? En este trabajo que estoy citando, que es un manual de Sanon y otros autores, es un protocolo para aplicar análisis funcional de conducta. Y ahí nos hablan de un ejemplo en el que una persona laboralmente, quizás le dijeron que si no estaban de acuerdo con algo, que levantaran su mano y que participaran. Y al participar y dar su crítica, que fue muy constructiva, lo primero que recibió después fue un severo regaño por parte de su jefe. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Usualmente esa persona ya fue condicionada a no emitir esa conducta, porque no le gustó, incluso puede que lo hayan amenazado de despedirlo y por eso no va a emitir otra vez la conducta. ¿Y cómo funcionaría un estímulo discriminativo y un estímulo delta en ese sentido? El estímulo discriminativo, por ejemplo, sería que dentro del área de trabajo esté el jefe o no lo esté. Si el jefe está, es un estímulo discriminativo, ¿por qué? Perdón, es un estímulo delta porque me indica de que no va a aparecer un consecuente, es decir, yo no voy a recibir el regaño. Pero si está mi jefe presente y yo hago una crítica, él representa un estímulo discriminativo, porque indica de que efectivamente yo voy a recibir un regaño si estoy allí. La figura que tienen los estímulos discriminativos y los estímulos delta nos sirven para entender en qué momento va a ocurrir un comportamiento y que muchas veces cuando estamos interactuando con un paciente no nos lo dice. Y por eso la importancia de que seamos y registremos fehacientemente el antes, el durante y el después del comportamiento problema de un paciente. ¿Sí? Y atención a las variables moduladoras. Son todos aquellos factores que, sin ser un estímulo ni respuesta en la cadena conductual, es decir, no son antecedente, no son conducta manifiesta ni tampoco consecuente,
tienen un efecto sobre ella. Las variables moduladoras ejercen aumentando o reduciendo la vulnerabilidad de una persona, es decir, aumentan el riesgo o la protección que tiene uno. Estas variables se pueden definir. Si son de la persona, se llaman variables disposicionales. Y si son variables del entorno, variables ambientales. De esta manera, entonces, ellas configuran un entramado de factores a tener en cuenta a la hora de tratar un problema, mitigando en unos casos la influencia problemática o potenciando en otros casos los recursos adaptativos que tiene la persona o el paciente. Entonces, si nos damos cuenta, hablar de condicionamiento no es solo, ay, bueno, esto pasó y se reforzó, no. Hay elementos a considerar, un estímulo discriminativo, un estímulo delta, y eso que esto no es una clase de análisis funcional, porque definitivamente no nos daría para el tiempo para esto. Pero son elementos que empiezan a analizar. Luego vamos a hacer preguntas. Empiecen a analizar en qué momento puedo yo ver un estímulo discriminativo en mi vida, un estímulo delta, y qué variables moduladoras están presentes en mí y que hacen que yo no salga de algo, ¿no? ¿Sí? También dentro de las perspectivas conductuales, la comunicación, es decir, la emisión de las palabras, se le denomina conducta verbal. Y por eso nuestra conducta verbal puede ser un reforzador también. Hablemos del efecto Pigmalión cuando nuestra expectativa de que alguien haga algo incide en la forma en que esa persona va a obtener algo o va a comportarse. La conducta verbal funciona también como reforzadora, negativa positiva o como castigo negativo positivo. Y también hay que entenderlo dentro del entramado, como dice el término de Sanon, de análisis funcional de la conducta aplicado, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto porque las redes sociales ya lo hicieron. A las redes sociales nosotros ya les dimos esto. A las redes sociales nosotros, a diferencia de lo que pasa en un contexto académico y en un contexto clínico, nosotros le damos acceso a esta información y nosotros, porque nuestro teléfono, nuestro dispositivo, ya está programado para empezar a registrar eso. Y a veces a nosotros nos cuesta compartírselo a nuestro psicólogo, pero sí lo hacemos de una manera más rápida y simple en nuestro dispositivo, ¿sí? O sea el dispositivo que utilicemos. Entonces, esto que estoy hablando acá, por ejemplo, de las variables moduladoras, es algo bien importante que tenemos que tener presente también. Porque muchas veces no tenemos presente eso. Las variables disposicionales de la persona, es decir, dentro de las variables disposicionales, ¿cuáles entran? El historial que tenga una persona, ¿sí? El historial de otras enfermedades psicológicas, orgánicas, el historial de aprendizaje que tenga. Y también las ambientales, que las ambientales pueden ser inmediatas, es decir, del entorno particular que yo tengo, y del entorno inmediato que puede ser fuera de. Entonces, esto se enmarca dentro de otro paradigma, que es el paradigma de diatesis estrés, en el cual decimos que nosotros tenemos un historial que podemos tener nosotros como estrés, es decir, todo lo que podemos recibir, y el historial es nuestra vulnerabilidad, es decir, qué tan seguros venimos en lo que ya hemos recorrido en nuestra vida, y cómo elementos estresores vienen y nos pueden hacer decaer o nos pueden hacer crecer nuestro nivel de adaptación que tenemos al mismo, ¿no? Estos autores dan un ejemplo de un puente, es decir, dicen, hay dos personas que tienen que cruzar un puente, cada una un puente, y cada una debe de cargar una cantidad de pesos específicos, ¿sí? Bolsas, cajas, pesas, en fin, y cada una de esas cosas que carga representa los estresores, todo eso del ambiente que viene, la presión en casa, la presión de tener éxito, la presión de tener un trabajo, de ser funcionales como estudiantes, el peso de lucir bien, etcétera. Esos son estresores, cosas que recibimos. Y la vulnerabilidad que traemos está graficada como el puente. El puente puede ser un puente amplio, en el cual al menos no nos vamos a sentir inseguros de que, aunque traemos mucho a nuestra carga, pero nos sentimos seguros de caminar en él,
O por el contrario, ese puente puede ser angosto. Y entonces ya no nos sentimos tan seguros también. Es decir, no solo traemos una carga, sino que aparte tenemos que movernos dentro de eso angosto del puente. Esta analogía sirve para entender esto, la figura de las variables moduladoras y el paradigma de atesis-estrés. ¿Qué tan vulnerables somos ante algo y cómo los estresores pueden hacer que de un momento a otro nos podamos romper? Y estos principios nos van a llevar a esto. No voy a explicarlo porque nos quitaría demasiado tiempo, quizás en otra oportunidad puede hacerse. Pero un análisis aplicado, un análisis funcional de conducta aplicado luce más o menos de esta manera. Había una paciente, Carmen, que expresaba fuerte angustia. Esta fuerte angustia fue una etiqueta que ya uno de psicólogo estableció. Y se empiezan a clasificar. Sus respuestas operantes son que llora en la cama, que consume tabaco, que consume o tiene fármacos consecuentes. Pero también ya tiene respuestas condicionadas. Es decir, aparece un estímulo, inmediatamente lo hace. Respuestas condicionadas, ahogo, sofoco, palpitaciones y ganas de llorar. Esto tiene relación. Respuestas condicionadas, como lo que comentaba Irma cuando intervino. Incluso los pensamientos negativos recurrentes. Nunca volveré a encontrar trabajo. En el caso de esta persona, refiere que uno de los problemas de las variables disposicionales que traía, en este caso, bueno, una variable moduladora de tipo ambiental y disposicional fue que perdió su trabajo, fue despedida. Y luego también otro tipo de pensamientos que como ellos la iban desvalorizando, le iban recurrentemente pensamientos como no sirvo para nada, siempre tengo mala suerte. ¿Sí? Y luego también esta tensión la llevaba a que se le dificultara el sueño. Entonces, luego también había otra área problema. Se veía desmotivada en todas las áreas de su vida. Conductas operantes, no sale, prefiere quedarse en casa, ha dejado de hacer actividades que antes disfrutaba, y también hay conductas condicionadas. Soy una carga para los demás, ya no siento lo que sentía, porque también con su pareja ya no se sentía a gusto, ¿sí? Y otro pensamiento de que no quiere forzarse a hacer lo que hacía antes, porque si no, le surgen más ganas de manera natural, que de manera natural no disfrutaría. Para llegar a esto, hay que hacer un gran proceso de registro para ir categorizando, pormenorizando y clasificando los comportamientos de una persona, ¿sí? Y para eso necesitamos mucha información. Es por eso que en psicología, usualmente cuando hablamos de psicología clínica, las primeras entrevistas son simplemente de recolección de información. Para poder dar una impresión clínica hay una hipótesis de origen y de mantenimiento de lo que está ocurriendo. Y luego podemos, si nos va bien, llegar a esto. Determinar un plan terapéutico que nos diga, bueno, ¿qué objetivos tenemos? Disminuir la angustia y el malestar. Vamos para ello eliminar pensamientos negativos. Y como esto, primero, a partir de reestructuración cognitiva en la terapia y también del elemento conductual. Es que aquí, sobre todo, viene acompañado de elementos conductuales. No podemos perderlos de vista. La respiración, modelos de respiración y entrenamiento. Para disminuir o eliminar conductas inadecuadas, agregar respiración abdominal y exposición con prevención de respuesta, ¿sí? Que también es un modelo de entrenamiento conductual en el cual se va exponiendo dentro del ámbito controlado clínico para evitar la respuesta que se tiene. Y en fin, y luego para dejar de fumar, un programa conductual para dejar de fumar, que es exposición graduada y control estimular, y para mejorar el sueño, higiene del sueño. Esto también lo encontramos en Sanon y en otros. Pero ojo a esto, y ustedes dirán, bueno, pues entonces estamos hablando de redes, estamos hablando de psicología clínica. Es que nosotros en psicología usamos esta información para esto, para ayudar a una persona a que esté en un estado pleno, en el mejor estado de salud posible que se pueda. Pero si no entendemos los pequeños principios que ya di previamente, no vamos a poder hacerlo. Pero quienes ya lo aplican a diario son otras personas en otros contextos, ¿sí? No lo vemos a nivel teórico, lo vemos aplicado. Por ejemplo, y eso ya se sabe desde hace muchísimo tiempo, los juegos de azar funcionan por condicionamiento. Los casinos, como tal, saben que deben vender una experiencia completa. Es decir, tienen en cuenta que las variables
moduladoras de un comportamiento. Las variables disposicionales de la persona y las variables ambientales. En un casino difícilmente hay ventanas. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente note el paso del tiempo. ¿Sí? Lo mismo ocurre a veces en algunos bares. Saben que para reforzar el comportamiento, aparte que el uso de drogas obviamente también distorsiona justamente los niveles sensoriales y perceptivos de nosotros, pero el adecuar el ambiente facilita que se refuerce la conducta de seguir consumiendo lo que quieren que consumamos. Y eso ocurre en los casinos. Los casinos no, tratan de dar la visión ilusoria de que no pasa el tiempo. Los pasillos o los lugares tienen una decoración neutra para que no nos sintamos cansados visualmente y que entonces eso vaya debilitando nuestra activación conductual y que nos vayamos de allí. Y luego, ¿por qué luego de perder muchas partidas de blackjack o de cualquier juego de cartas seguimos allí? Nuevamente entra a colación el reforzamiento intermitente. Tenemos nosotros un programa que trabaja a una cierta tasa aleatoria en el cual sabemos que vamos a ganar. Acabo de perder 15 veces, pero esta que viene va a ser la que sí voy a ganar. En esta sí lo voy a lograr. Y justamente 2 jugadas después gané. Pero si aplicáramos un análisis funcional concreto, nos daríamos cuenta que invertí muchísimo más tiempo en perder. Quizás a nivel monetario no logré reponer, cuando gané, reponer todas las pérdidas que tuve. Pero como en un momento sí recibí ese reforzador que se estableció a través de las expectativas que yo tenía de ganar, y simplemente fui a perder mucho dinero tratando de apostar. Y de esa manera y otros elementos conductuales funcionan los juegos de azar. Y esto nos lleva finalmente a lo que hacen las redes, el refuerzo intermitente. Tristan Harris, que es uno de los que aparece en el documental justamente del dilema en las redes sociales, hace la referencia, él no dice de quién, por eso lo cito a él, y él menciona, si no estás pagando por un producto, entonces tú eres el producto. Y difícilmente uno paga más que el acceso a internet, uno no paga una suscripción a redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales utilizan el banco de datos que tienen de nosotros. En primera, para atraernos y que lo consumamos, ¿no? Y ojo que, por eso dije que íbamos a ver hoy. Yo no estoy diciendo, miren, de aquí les voy a decir, miren, dejen, en el documental si hay personas que lo hacen y dicen, dejen de usarlo. Yo no trato de convencer aquí a nadie de nada. Aquí lo que tenemos que entender son las bases científicas que explican por qué esto funciona. Por un lado, cómo lo hacemos los psicólogos en un ámbito clínico que sirve para ayudar y cómo otras personas lo hacen para obtener un rédito, ¿no? Entonces, esta frase es demoledora, ¿sí? Si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto, ¿sí? Las recompensas, que en este caso son recompensas ilusorias, las obtenemos a través muchas veces de las notificaciones. Por eso las redes, incluso el mismo Netflix necesita información nuestra para personalizar su información. Entonces tiene en cuenta los antecedentes, la conducta manifiesta y los consecuentes de nosotros. Esto aunado a las variables moduladoras de nuestro comportamiento. El historial de nuestro aprendizaje, es decir, nuestro historial de interacciones en nuestro teléfono y dispositivo, nuestras variables contextuales, por ejemplo, nuestra ubicación. No necesitan escuchar nuestro micrófono, perdón, ni ver nuestra cámara, si ya saben de antemano en dónde nos encontramos y qué tan frecuente es que nosotros podamos emitir una conducta en el lugar en el que estamos. ¿Sí? Entonces, utilizan a través de las notificaciones y el contenido ajustado, que es conductismo puro y clásico, formas para mantenerlos en el uso de. Entonces, básicamente estas redes están funcionando como un psicólogo enorme, un gran psicólogo a nivel mundial. Y si a esto le agregamos que nos está estimulando y reforzando constantemente. Notificaciones, quién vio lo que escribimos, quién no vio lo que escribimos, cuántas personas vieron lo que compartí, cuántas personas le dieron me gusta.
esos me gusta van reforzando una conducta que ¿qué va a hacer? Que yo comparta más contenido. Y si a esto le agregamos nuestra mentalidad de rebaño, definitivamente obtenemos los ingredientes necesarios para que ocurra lo que está ocurriendo, que podamos ser manipulados a través de redes. La importancia de nuestra conformidad con el grupo. Uno de los primeros que habló sobre esto desde la psicología social fue Solomon Asch, un psicólogo de los años 50 estadounidense, que lanzó una prueba, lanzó un experimento y dijo, yo les voy a presentar a grupos de personas estas dos cartas, ¿sí? Y les voy a decir, bueno, de la que hay una tarjeta que no tiene valores, esta que está acá a la izquierda y hay otra que está acá. Y entonces aquí hay una línea A, una línea B y una línea C. Hay una línea de esas, de la A, la B y la C, que es del mismo tamaño de la de la izquierda, de esta que está acá. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la A, la B, la C, la que tiene el mismo tamaño de esta que está aquí a la izquierda? A ver, alguien me conteste, por favor. Ninguna, ¿Ninguna? ¿Por qué ninguna, Ángel? porque la del lado izquierdo no se parece a la B, que sería la que tenía alguna similitud, pienso yo. Y así veo. Muy bien. Gracias, ¿no? Perfecto, perfecto, se vale. La B dice Vanessa, la ley dice la B. Bueno, quizás en este punto Ángel podría funcionar como uno de los sujetos experimentales del experimento de Salomon Asch. Salomon Asch lo que hizo fue, definitivamente esto por la perspectiva, y eso lo vemos desde elementos psicológicos de proximidad y de cómo nosotros tratamos de ver ciertas formas y nuestras funciones perceptuales a veces no nos hacen discriminar bien los estímulos. Vemos que quizás B no es de igual tamaño que esta que está acá a la izquierda, pero sí es exactamente del mismo tamaño. Pero a Salomon Asch no le interesaba determinar si teníamos buena visión o no. Él lo que quería ver es qué tanto necesitamos pertenecer a un grupo. Y entonces lo que hizo fue que les preguntaba a un grupo, al grupo control les preguntaba libremente y cada quien respondía. Y la mayoría dijo que B. Pero en el grupo experimental, él metió a personas propiamente ya parte del experimento que iban a sesgar la información. Y él les dijo que ellas tenían que participar primero y responder que era la C o que era la A. Entonces, lo hizo y las personas empezaron a decirlo y empezaron a usar más información. Y no, hombre, pero es que ¿cómo no van a ver ustedes que es la C? Y otros decían, es que es la A. Y entonces se midieron dos momentos. Primero se les preguntó, luego empezaron las interacciones y se les volvió a preguntar. Y él encontró que luego un 75% de los sujetos que inicialmente habían dicho que era la B, terminaron cediendo. Y dijeron, bueno, no, entonces no es la B, es otra de las dos, pero no es la B. Entonces, nosotros tenemos una tendencia a buscar una conformidad con el grupo, nos interesa pertenecer. Y como lo dijo Zygmunt Bauman, un famoso sociólogo, la diferencia con las redes sociales y la comunidad real donde uno comparte es que la comunidad uno no la puede eliminar a gusto y antojo. Yo o soy parte de la comunidad de personas que están a mi alrededor o no lo soy. Pero en las redes sociales no. En las redes sociales yo tengo el control de decir yo quiero ser parte de o no. Esta persona me interesa o no me interesa, la voy a eliminar. Y entonces eso nos va sesgando, nos va dando una perspectiva mucho más dada a lo que queremos, es decir, a un reforzamiento más, a reforzadores más habituados a lo que a mí me gusta y nos sentimos bien en esa comodidad. Y entonces esta comodidad quiere decir entonces que nos vamos a identificar más con personas que piensen similar a nosotros. Y nuestras redes sociales van a ir en esa medida. Entonces, una red social termina siendo un punto de seguridad, una base segura para nosotros, porque ahí vemos lo que nos gusta. No, los algoritmos de las redes están adecuados para ello. Pero, ¿cómo pruebo yo entonces que las redes toman la conducta y no el inconsciente? Para quienes quizás todavía tienen dudas. ¿Cómo pruebo yo que las redes toman la conducta y no el inconsciente?
porque entonces los algoritmos y los modelos de predicción que ellos generan no funcionarían. Ellos no están estableciendo unas sesiones de larga duración como hacía Freud, que duren horas y horas para ver si logran captar información de nosotros. Lo que están haciendo es recolectar información básica de nosotros, una gran cantidad de información básica, y a través de eso generan modelos que predicen lo que nosotros hacemos. Entonces, no necesitan para nada acceder a nuestra cámara o nuestro micrófono. Ojo que no digo que no lo hagan. La gran mayoría de aplicaciones hoy por hoy que instalamos en nuestros dispositivos, lo primero que hacen es pedirnos permisos. Y nosotros fácilmente, porque también estamos condicionados ahí, vamos a aceptar. Acceden a nuestro micrófono, acceden a nuestra cámara y sobre todo también acceden a lo que escribimos. Y entonces, mientras más datos se hayan de nosotros, más fácil es cambiar nuestro comportamiento. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que hace un psicólogo. Un psicólogo en clínica lo que necesita es recolectar la mayor cantidad de información, contrastarla con su conocimiento científico de generar hipótesis, establecerlas, aplicarlas y verificar si funciona. Y eso es lo que están haciendo los señores de las redes. Solo que ellos tienen otra facilidad. Una, que tienen el acceso directo a esa enorme cantidad de datos. Y tienen también la desventaja de que, bueno, sí desventaja, pero sobre todo para nosotros, porque muchas veces lo hacen sin nuestro consentimiento. Y esto entonces, esto que les acabo de dar yo, que ahorita lo vamos a afianzar más, es la base para generar un negocio de trillones de dólares al año. Y como ya empezó a resonar a nivel mundial, por supuesto que ya hay entidades gubernamentales que ya empezaron a ponerle atención. Esta imagen que ven no fue hace mucho, eso fue este año. Sobre todo lo verán a nivel, de forma virtual porque estamos en pandemia. Fue la comparecencia, en este caso hablando de monopolios de los grandes de redes y de tecnología en general. Estaba Jeff Bezos, estaba Mark Zuckerberg, estaba el de Google, estaba Tim Cook de Apple. Y esto lo hicieron en una audiencia porque ya están empezando a tener que responder ante las autoridades gubernamentales como el Senado estadounidense con lo que hacen y la forma monopólica que trabajan. Hoy por hoy ustedes saben que, por ejemplo, Facebook ya es dueña no solo de WhatsApp, sino de Instagram, de Pinterest y de un resto de otras aplicaciones. O pues Pinterest no estoy seguro. Y lo que hacen es combinar toda la información justamente para tener mejor ubicación de lo que nosotros somos. Es decir, aplican psicología sin ser psicólogos. Y bueno, para finalizar, una cosa es que utilicen, porque lo hacen, y esto es lo que aborda el primer documental, el de El dilema de las redes sociales, cómo utilizan principios psicológicos para conocernos, describirnos y luego emitir estímulos que nos generen cambios conductuales para obtener ganancias. Pero una cosa es hacerlo a nivel individual y otra cosa es hacerlo a nivel colectivo. El escándalo de Cambridge Analytica en el 2016 fue enorme. 87 millones de personas aparentemente tuvieron el infortunio de que su información fue robada de Facebook. Digo así porque fue aparente. En el cual Facebook no sabía y compartió esa información de ellos. Y esta empresa, Cambridge Analytica, se jactaba de tener 5 millones de puntos de psicológicos y característicos de estas 89 millones de personas. ¿Y esto para qué? Ellos, hoy por hoy, y lo aceptaron públicamente, eso fue parte del escándalo, fueron los responsables de la campaña que llevó a la presidencia a Donald Trump. ¿Sí? Ellos propiamente se vendían, cuando estaban en su apogeo, Cambridge Analytica se vendía como modificadores de conducta basados en datos. Si ustedes ven el segundo documental, que es del que surgió esta idea, justamente van a ver que uno de sus eslogan era eso, modificadores de conducta basados en datos. Y eso sigue pasando hoy a todas luces. Ejemplo, estamos usando Google Meet ahorita. Google Meet es parte de los servicios G Suite de Google. Lo que muy pocas personas saben es que la entidad que firma el acuerdo para suscribir esto, que en este caso con nosotros es la USAC y el CUNOP, ceden nuestros derechos también.
Ahorita, justamente, con el uso de esta aplicación, están recolectando datos y dan el permiso para recolectar datos no solo cuando estamos acá, sino lo que hacemos después de, que son los famosos rastreadores. Hoy por hoy, por ejemplo, exploradores como Firefox ofrecen bloqueadores de rastreadores. Y es increíble cómo con cada clic que uno da, Firefox va lanzando notificaciones. Se acaba de bloquear un rastreador de red social que te ha traído hasta acá. Y así, un ciclo interminable. Entonces, es interesante esto porque Cambridge Analytica vino y tomó la psicología sin ser psicólogos. Algunos se consideraron mercadólogos, también ellos mismos se autodenominaron estrategas de la política. Podemos darle muchos nombres, pero lo que no eran psicólogos, pero estaban aplicando psicología y por eso es la importancia que ustedes entiendan esto. Si esto es psicología, los primeros que tenemos que aplicarlo somos nosotros los psicólogos. Pero hoy por hoy no se hace, porque lo que estamos haciendo los psicólogos primero es, no, que hablemos hablemos de psicoterapia transpersonal, hablemos de incluso de constelaciones familiares, que perdón si quiero susceptibilidades acá, pero estas están consideradas en los niveles más estrictos científicos como pseudociencias, porque no tienen evidencia científica. ¿Y por qué? Por esto. Porque la psicología del comportamiento, el análisis completo de cómo nuestra conducta ocurre en función a la interacción con un ambiente, es lo que hoy por hoy genera entradas a multiplicidad de personas. Y si eso funciona así y es tan fácil hacerlo, es porque la base teórica es sólida, ¿sí? Cambridge Analytica dijo que obtuvo datos psicográficos, le llaman ellos, para enfocar y personalizar los datos para modificar la conducta de personas que ellos denominaron persuasibles. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos utilizaron esos famosos retos en redes, metían formularios para ir caracterizando a las personas que iban dándole a aceptar y que le daban permiso para acceder a su Facebook. Pero luego no solo le daban permiso a esa... cuando uno le daba a aceptar, no le daba acceso solo a su cuenta, sino entrar a su red de amigos y poder extraer información también de la red de amigos, ¿sí? Es por eso, y eso lo dice en este documental, que hoy por hoy el activo más buscado a nivel mundial ya no es el petróleo. El petróleo dominó durante muchos años como número uno de los productos clave de la humanidad, pero hoy por hoy no. Hoy por hoy son los datos. ¿Y por qué? Porque los datos nos permiten control. Nosotros como psicólogos lo hacemos para mejorar la vida de las personas, pero hay otros que no lo hacen con ese fin, ¿no? En el año 2018, Mark Zuckerberg se presentó ante el Senado estadounidense y tuvo que aceptar, aunque él dijo que se lo robaron, pero en realidad no. En realidad fue un contrato que hicieron y ellos vendieron la información de 87 millones de personas, ¿sí? Incluso en la campaña de Ted Cruz, que fue la última persona que combatió con Donald Trump para llegar a la nominación del Partido Republicano, también estuvo involucrado Cambridge Analytica y Ted Cruz antes de Cambridge Analytica era de los últimos. Él terminó peleando con Donald Trump y aunque perdió, fue uno de los el que llegó a la recta final contra él. Y hay noticias que ustedes pueden buscar en donde el titular dice, gracias a la psicología por habernos traído hasta acá. ¿Sí? Psicología conductual. ¿Y cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron este perfilado de las personas? Utilizaron, entre otros, la teoría de los 5 grandes. La teoría de los 5 grandes, establecida por McRae y Costa entre el 85 y el 87, hablan de 5 características de nuestra personalidad, ¿no? ¿Qué es nuestra personalidad? Es el conjunto de comportamientos relativamente estables que nosotros mantenemos y que nos describen de una mejor forma. Hay cosas que repetimos porque ya se ha cifrado lo suficiente en nuestro historial de aprendizaje. Estos son los 5 grandes, no me voy a extender en ellos. Tenemos extraversión, cordialidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia. ¿Qué hicieron? Tomar estos 5 aspectos, los pasaron a esos retos en redes sociales y empezaron a caracterizarlos. En función de esos perfiles, en este caso en Estados Unidos, pero eso lo hacen con nosotros también, pero en Estados Unidos les permitió identificar a personas que podían modificar, personas que puntuaban bajo en responsabilidad, que puntuaban alto en neuroticismo, personas que puntuaban alto en apertura a la experiencia,
personas que quizás puntuaban alto en extraversión, y entonces las tipificaron y dijeron qué información y qué cambios debemos darles sutiles para cambiarlos. Y eso fue la etiqueta que les dio de ser persuasibles a las personas. Así que para hablar de cambios, en la vida de nosotros, hay que hablar de cambio conductual. Y las bases conductuales ya están dadas, es lo que les acabo de dar. Pero por supuesto no es tan simple. Para llegar a entender con mayor profundidad con la que podemos cambiar un comportamiento, hay que leer bastante los postulados de Skinner. Casi nadie lee los postulados de Skinner completos. Son libros completos que nos hablan de cómo ocurre la modificación de conducta. Pero estas personas, sea que lo sepan o no, sí lo hacen. Llegamos a nuestras conclusiones. Aquí no hicimos una crítica, no me interesa a mí criticar y decir dejen de utilizarlo, pero sí que entendamos los mecanismos detrás de, ¿sí? Debemos matizarlo como futuros profesionales o como profesionales, quizás algunos, pero también como usuarios. Algunos también pasan hoy la vida diciendo que somos adictos a las redes, pero eso es una categoría psicológica que está descontextualizada y que utilizamos mal, porque estamos demeritando lo que en realidad es una adicción. Una adicción sabemos que tiene que afectar áreas importantes de nuestra vida, interrumpe procesos adaptativos, acarrea problemas de interacción social, nos acarrea problemas para disminuir su frecuencia, e incluso si hablamos de sustancias, tenemos que haber padecimientos de abstinencia y en fin, otras cosas. Estamos muchas veces sobreutilizando los términos y las categorías diagnósticas también, y eso no debe hacerse. La psicología popular es una, la psicología científica es otra, y esa es la que nosotros tenemos que hacer. Lo que sí podemos hacer también para nuestra vida es, hoy por hoy ya los dispositivos ya traen una opción que se llama bienestar digital. Nos permite ir registrando nuestra frecuencia de uso, de redes, del teléfono, de las aplicaciones, y entenderlo. Y ojo, dejar de utilizar, eso es lo que muchas personas hacen, y eso lo van a ver ustedes, si ven el documental del dilema de las redes sociales, hay a un adolescente que le dicen, bueno, se compromete y dice, voy a dejar de utilizar mi teléfono 3 días, y no llega a los 3 días. ¿Y esto por qué pasa? También es psicología. ¿Por qué? Porque eliminar un estímulo que ya lleva bastante tiempo, un reforzador que ya lleva bastante tiempo en nuestro sistema, que ya se incorporó a nuestro historial de aprendizaje, no lo vamos a eliminar de un día a otro. Si usted quiere dejar de comer en exceso, no lo va a poder hacer de un día a otro. Si usted quiere dejar de beber, tampoco lo va a poder hacer. Si usted quiere dejar de utilizar su teléfono y las redes de esa manera, no lo va a lograr diciendo, voy a cambiar de teléfono a un simple y ya no lo voy a hacer, porque no va a funcionar de esa manera. Y esto lo explica la psicología conductual. Llevamos suficiente tiempo siendo reforzados como para que se pueda romper de una. ¿Qué es lo que hacemos? O hacemos una desensibilización sistemática, o hacemos un entrenamiento en la disminución de estímulos de manera gradual, ¿sí? O reestructuración cognitiva. Pero lo cierto es que muchas veces, si aplicamos nosotros estos principios conductuales a nuestra vida, a trabajar con personas o a nuestro comportamiento en redes, lo vamos a entender. Así que la próxima vez que usted vea su celular, que vea una red social, piense en todos los mecanismos psicológicos que están ahí. Y ya les mencioné varios. Ya les mencioné varios, ¿sí? Está por demás afianzar también lo que hacen los filtros, y todos dirán, pero es que sí, pero es que eso es porque nos gusta sentirnos bien. Sí, claro, pero es que si lo decimos solo en esa medida es muy simplista. Ocurre también como reforzador de lo que nosotros somos, ¿sí? Tenemos un ideal al cual queremos llegar, que nos hace pensar que nosotros somos menos y que por eso vamos a ser menos aceptados. Entonces, usamos uso de un filtro, nos aumenta nuestro nivel de aceptación, y entonces ya fuimos reforzados una vez más por las redes sociales para seguir presentes. ¿Cómo ganan dinero las redes sociales a cuenta de nosotros? Que estemos dentro de ellas. Si usted quiere hacerlo o no, eso en realidad no es objeto de lo que yo quería platicar hoy con ustedes. Es que entendiéramos el funcionamiento que tienen estas o cómo operan utilizando la psicología para obtener lo que buscan. Bueno, y hasta aquí llegamos al final. Les agradezco. Esta es la lista de trabajos que cité en mi disertación. Entonces les agradezco por haberme escuchado.